Este programa es presentado por Un día más. Yo pude ver en pantalla lo que estaba adentro y bueno, ya había preocupación de parte de los médicos y uno ve esa preocupación y dice, no, pues hay algo que no está bien. Y en efecto, o sea, ya ahí el resultado decía clarito que tenía células cancerígenas invasivas. El momento que a uno le dicen cáncer es un sinónimo de muerte para mí. Yo decía, Dios mío, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Mis hijos con quién se van a quedar? ¿Qué van a hacer? De herencias que tengo, que dejo y cosas. O sea, uno empieza ya a hacerse ideas de que como que ya mañana se va a morir. Porque yo decía, si yo era sana, deportista, como a mí, ¿por qué a mí? Pero bueno, pasé una semana realmente mal, llorando porque yo veía a mis hijos que me veían y no sabían qué pasaba porque lloraban. Tania Romero fue diagnosticada con cáncer de cérvix grado 2 cuando asistió al ginecólogo para consultar ante un sangrado inusual. Tiene 2 hijos y vive en la ciudad de Machachi. Y dije, no, o sea, la cosa es que tengo que buscar ayuda. O sea, quiero buscarme, quiero curarme, quiero salir de esto, porque por ellos, porque tengo que vivir para ellos. Hola, bienvenidos a Consultorio 108. A pesar de los grandes avances en los tratamientos contra el cáncer, esta es una de las principales causas de muerte en el mundo. En nuestro país, el cáncer de cuello uterino es el segundo más mortal en la población femenina luego del cáncer de seno. Hoy descubriremos no solo las causas de esta enfermedad, sino también cómo podemos prevenir el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix es una de las patologías agresivas en la mujer. El agente causal en más del 99% es el virus del HPV, el papiloma virus humano. Es el agente etiológico, este es el que tiene varios serotipos, dependiendo de la patogenicidad o la malignidad, es el que va a causar. Dependiendo del genotipo que sea este, puede permanecer sin replicarse de 10 a 20 años, dependiendo la edad y factores coadyuvantes que puedan acelerar o presentar ya la sintomatología propiamente. El doctor Roberto Beletanga es médico ginecólogo obstetra y actualmente es el coordinador de hospitalización y ambulatorio del Hospital Carlos Andrade Marín. El cáncer de cérvix es causado por el virus del papiloma humano. Este virus se transmite por el contacto sexual y está presente en gran parte de la población femenina a nivel mundial. Muchas mujeres lo tienen, pero no lo saben, pues espera el momento oportuno para hacer daño. En los hombres este virus no causa ningún problema ni síntoma, pero en las mujeres puede llegar a causar cáncer cervical. El virus del papiloma humano es un virus muy especial. Causa tumores o pequeños tumores o papilomas. Ustedes habrán oído hablar de las verrugas vulgares de los niños en las manos. Ese es un virus del papiloma. Pero ese es un virus, digamos, benigno, de un grupo bajo, de ninguna malignidad. Y en esa misma familia de virus que penetran en las células, hay unos virus que son muy agresivos y son oncogénicos, es decir, van a causar cáncer. El doctor Nicolás Vivar es médico patólogo. Fue jefe del servicio de patología del Hospital Carlos Andrade Marín. Desde hace 30 años ha estudiado de cerca el virus del papiloma mediante microscopía electrónica. Hay como 200 tipos de virus del papiloma. Le decía el de las verrugas vulgares, del 6, y otros grupos le llamamos de alto riesgo. Entre el grupo de alto riesgo, el que causa el cáncer en realidad, que está demostrado en la literatura mundial, es del 16 y el 18. Y estos virus penetran en la célula y tienen la capacidad de meterse en el DNA de la célula, en la estructura de la célula, del núcleo celular, y le modifican y le dañan. Y esta modificación hace que la célula, en lugar de morirse, se siga reproduciendo. Y eso causa tumor. Cuando Tania se enteró de que tenía un tumor cancerígeno en su interior, decidió que su mejor opción era luchar contra la enfermedad, pero sabía que necesitaría ayuda. Ya me fui
fui con todos los resultados, ya tenía conocimiento del diagnóstico y ahora yo quería que me curen, pero ya, o sea, que me traten rápido porque ya, o sea, dije, bueno, o sea, que me digan, o sea, por último, cuánto tiempo de vida tengo, que es lo primero que uno piensa. Más de 2.000 mujeres desarrollan cáncer de cervix cada año en el Ecuador. La mayoría de ellas han vivido años con el virus del papiloma sin saber que lo tenían y sin saber las consecuencias de no combatirlo a tiempo. Es por esta razón que es muy importante identificar en forma temprana la presencia de este virus. El Hospital Andrade Marín, conjuntamente con el Departamento de Comunicación, llevan a cabo constantes brigadas, constantes eventos para la detección del cáncer cervical. Entonces aquí viene el lema que dice prevenir para no lamentar. El otro tema gubernamental interesantísimo es que nosotros hagamos una prevención primaria, una detección oportuna del cáncer para salvar a mujeres que están en una etapa productiva. Conjuntamente debemos trabajar escuelas, colegios, universidades, empresa privada y un sinnúmero de movimientos sociales para desarrollar una campaña global que determine la detección oportuna de esta enfermedad. Los centros de salud de primero y segundo nivel de la Seguridad Social son el espacio ideal para iniciar la prevención del cáncer de cervix. El doctor Luis Vela es ginecólogo obstetra especializado en colposcopía del Hospital del Día del IES Sangolquí. Tiene una amplia experiencia diagnosticando los diferentes estadios del desarrollo del cáncer de cervix. ¿Usted ha tenido alguna molestia, secreción, sangrado anormal? Datos un poco así estadísticos nos señalan que toda paciente que es portadora de un virus de HPV de alto riesgo en su cuello uterino, en donde el sistema inmunológico no funcionó, alrededor de un 10% puede desarrollar una lesión de alto grado y en poco tiempo un cáncer de cuello uterino. Y lamentablemente la gran mayoría de carga de enfermedad de cáncer de cuello uterino se la encuentra en los países de bajo desarrollo, alrededor del 85%, y eso es bastante preocupante. Y hasta el filo de la camillita, mija, ¿sí? El Papa Nicolau es el examen más utilizado actualmente para detectar posibles cambios celulares en el cuello del útero que podrían causar cáncer cervical. En primer término vamos a tomar su Papa Nicolau, va a sentir la introducción del espéculo vaginal. Si tiene alguna molestia importante, por favor me avisa, ¿sí? ¿Molestó? No, perfecto. Ahora le vamos a pedir que se levante y se vista, ¿sí? Se realiza mediante un raspado del cuello del útero para recoger células que serán enviadas a un laboratorio de patología. El Papa Nicolau buscamos identificar las células malignas. Entonces, la morfología normal está claramente establecida, entonces nosotros la reconocemos de acuerdo a la edad de la paciente, a la etapa del ciclo menstrual, todos los parámetros de la normalidad, y lo que buscamos es lo que está fuera de la normalidad. Y estas son diagnosticadas, digamos, con mayor rapidez para que el ginecólogo pueda también actuar rápidamente con estas pacientes. En mi caso, a mí me hicieron montones, incontables son los exámenes de Papa Nicolau que me hicieron, la verdad. Y al momento de hacerme todos esos Papa Nicolaus, o sea, yo era una persona completamente sana, no me pasaba nada. Pero entiendo que hay exámenes complementarios para eso que a mí nunca me hicieron. El Papa Nicolau, si bien es cierto, lo hemos hecho ya por más de 60, 70 años, pero el problema que tiene este estudio es que tentativamente la sensibilidad diagnóstica es un poco baja. ¿Por qué?
Porque tentativamente la sensibilidad diagnóstica del Papá Nicolau es de alrededor de un 50%. ¿Qué quiere decir? Que si evaluamos a dos pacientes, a una paciente la va a identificar que tiene una lesión premaligna o cáncer, y la otra paciente el resultado va a ser normal, a pesar de que esa paciente pueda presentar una lesión premaligna o cáncer. Es decir, muchas pacientes que pueden padecer de una enfermedad premaligna de su cuello uterino no son diagnosticadas utilizando el Papá Nicolau. Por eso es que nosotros estamos muy empeñados en ese cambio de paradigma, de dejar a un lado un poco la citología y promover como método de tamizaje, de detección primaria, al test de HPV. Actualmente nosotros disponemos de otras pruebas diferentes al Papá Nicolau que nos permiten hacer un diagnóstico un poco más temprano de si usted está en riesgo de presentar una lesión premaligna o cáncer. Con el test de HPV se ha conseguido que la identificación de esa paciente de riesgo infectada por papiloma virus humano y que puede estar en riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino, la sensibilidad es alrededor de un 95%. Entonces, en ese sentido, el utilizar esta prueba es una de las herramientas que, por ejemplo, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, países nórdicos y otros países que están utilizando, indican que hay un 60 a 70% de mayor detección de pacientes que tienen una infección por HPV y una lesión premaligna en su cuello uterino. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a recomendarle que hacer esa prueba adicionalmente para tener una mejor sensibilidad diagnóstica y evaluar el riesgo que usted tiene de desarrollar o no un cáncer de cuello uterino. ¿Está dispuesta a que le hagamos esa prueba? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer, ¿sí? De forma inesperada, muchas mujeres descubren que tienen el virus del papiloma humano. Este virus podría llegar a causar cáncer incurable y que es responsable de muchísimas muertes cada año. En todo el mundo se han implementado diferentes programas para prevención de cáncer de cervix y nuestro país no es la excepción. Durante varios años, médicos científicos e investigadores han colaborado buscando una opción adecuada para luchar contra este temido virus. Bueno, precisamente el Ministerio hicimos una normativa para diagnosticar, para acercarnos al diagnóstico en toda mujer en edad fértil, que son trabajadoras fundamentalmente, que se les hizo este tipo de screening del tipo de virus que pueden tener. Esto se lo hizo con el Ministerio de Salud, el IES, a todas las trabajadoras públicas. En todas ellas se realizó este screening. Por eso es que las muestras se las recoge muchas veces in situ, en cada lugar, para traerlas acá y procesarlas. No es necesario un tratamiento especial, una condición especial. Muchas veces tengo que estar en ayunas, tengo que no comer, No, son pruebas que se las realiza sin ningún tipo de preparación. El análisis, obviamente, es en el laboratorio de genética y molecular acá, con las instituciones que hemos tenido convenio. Desde hace aproximadamente 30 años, en el laboratorio de microscopía electrónica del Hospital Andrade Marín, empezamos a estudiar el virus. En ese tiempo pudimos ya demostrar que el virus del papiloma humano estaba en las células de la citología vaginal. Pasaron algunos años y en el año 2010 la OMS alertó sobre la implicación del virus en el cáncer de útero. En el 2009 salieron algunas guías. En Colombia también salieron guías y en algunos países de Latinoamérica, pero Ecuador no tenía nada. Entonces empezamos un programa en el año 2010 en el Hospital Andrade Marín para hacer pruebas moleculares del papilomavirus en las señoras o las mujeres que hacían programas de medicina preventiva en el IES. Entrenamos a los médicos de los dispensarios para que incentiven a las mujeres a hacerse la prueba molecular.
Fue así que nació el programa de prevención de cáncer de cérvix del IES. Se llegó a reunir hasta 2012 10.000 casos como muestra del estudio del papiloma virus en mujeres sanas y se identificó que un 10% de estas mujeres sanas tenían virus del papiloma de alto riesgo, con lo que podrían en cualquier momento desarrollar cáncer. Esto llevó a que la citología que se hacía o se hace el Papa Nicolau no sea una prueba de elección para tamizaje del cáncer de útero. La citología es muy útil porque es muy sensible para seguir las lesiones, es decir, para continuar con los estudios, pero no para tamizaje, no para screening. Este tamizaje o screening, pues lo único, la prueba que está aprobada en el mundo es la prueba molecular. Ahora sí vamos a tomar el test del HPV, ¿sí? Ya, doctor. Esto puede molestar un poquito más. Hemos tomado la muestra con el cepillo. Ahora vamos a hacer que con 10 presiones del cepillo, hacer que se desprendan las células tomadas de su cuello uterino y enviamos la muestra para que le procesen el test de HPV y poder identificar si usted tiene la infección de papilomavirus humano en su cuello uterino, ¿sí? Tentativamente nos va a identificar a la paciente que está en riesgo de tener esta infección por papilomavirus y que pueda presentar un daño de las células del cuello uterino, que nosotros la conocemos como una lesión intraepitelial de bajo alto grado, cáncer in situ o cáncer invasor. La correcta toma de la muestra y la estabilidad de la misma cuando es enviada al HCAM es clave en la obtención de resultados. Por esta razón, el Carlos Andrade Marín provee los kits de toma de muestra a los diferentes dispensarios y hospitales que las recogen. Para tomar la muestra del test de HPV únicamente necesitamos 2 materiales. El uno es este tipo de cepillo que ha sido diseñado para tomar del cuello uterino tanto las células de la parte externa como de la parte interna del cuello uterino. Y este es un frasco que contiene un líquido que preserva a las células tomadas del cuello uterino y que puede permanecer 30 a 60 días sin perder las características para su análisis respectivo. Y luego se entrega a un biólogo molecular. El biólogo molecular hace el procesamiento de la muestra en un equipo muy sofisticado, un equipo de PCR, en donde tentativamente se hace la identificación de los tipos de HPV si la paciente está infectada por el virus. Y la ventaja de este equipo es que no solo nos indica que la paciente está infectada, nos indica qué tipo de HPV está infectada la paciente. La prueba es absolutamente confiable, con una alta sensibilidad y con una especificidad también muy importante. Para llevar a cabo un programa como este se necesita de un hospital de tercer nivel de atención que reúna las facilidades, insumos, laboratorios y especialistas necesarios para procesar las muestras mediante biología molecular y la detección del virus del papiloma humano. El Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito tiene ya 7 años de experiencia con este programa de prevención y en sus instalaciones se procesan muestras que llegan de varios puntos del país. Este programa está enfocado directamente al primero y segundo nivel en las mujeres que no tienen patologías asociadas y es importante que en los dispensarios y en los centros ambulatorios donde se desarrolla este programa se dé seguimiento a las pacientes. Juan Miguel Galarza es biólogo y magíster en administración de empresas. Es el jefe del área de genética y molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. Al momento nosotros tratamos de abarcar lo que más podemos del país. Tenemos 25 centros de atención ambulatoria y hospitales de primer y segundo nivel dentro del programa. Ha sido un trabajo arduo de nosotros, de nuestra parte y pues obviamente de la parte de las autoridades para incluir a la mayor cantidad de gente posible dentro de este programa. Implica recurso humano, recurso técnico y obviamente el compromiso de los médicos, de los ginecólogos y de los patólogos clínicos y anatomopatólogos de las unidades en hacer el seguimiento de sus pacientes, de su grupo poblacional,
para que se involucren en el programa. Bueno, nosotros nos encontramos ahorita en una de las áreas de la unidad de genética y molecular, específicamente en el área de biología molecular, donde hacemos el procesamiento de las muestras de HPV que son parte del programa de prevención de cáncer de cervix. Esta es una plataforma automatizada para hacer extracción y amplificación de ácidos nucleicos. En nuestro caso vamos a hacer una corrida para detectar HPV, que es el virus de papiloma humano. Una vez que entran las muestras, aquí en la máquina podemos ver que ya están escaneadas y recibidas. Este rack de aquí tienen dos placas. La placa que está aquí atrás es la placa para hacer extracción de ADN y la placa de aquí adelante es la que va a hacer amplificación de ácidos nucleicos o la técnica PCR. Aquí tenemos la Master Mix, es decir, todos los reactivos necesarios para poder amplificar el ADN extraído de cada una de las muestras. Ahora va a empezar a tomar cada una de las muestras. Eso es una corrida, nos va a dar 3 resultados. Los 2 primeros son de los controles, nos van a decir si nuestra corrida está bien hecha. Esta paciente, por ejemplo, es positiva para HPV, negativa para 16, negativa para 18. Esta nueva prueba de PCR 4800 COVAS nos da esa oportunidad de hacer una genotipificación adicional. Entonces, ese es nuestro objetivo, ubicar a las mujeres que tienen los HPV de alto riesgo, 16, 18, y los otros, que son un grupo de 14, seguirles y evitar que ellas sufran el cáncer. Entonces, en ese sentido, el poder hacer una prueba de estas nos permite orientarle a la paciente del riesgo que tiene de desarrollar una lesión premaligna o un cáncer de cuello uterino. Cuando nosotros detectamos esto, si son positivas, se le ubica a la mujer para que sigan los tratamientos y evitar que ella a un futuro desarrolle una lesión precancerosa o cáncer. Y como es biotecnología, este aparato tiene la capacidad de valorar la muestra, si es adecuada o no es adecuada, si tiene cantidad de células del cuello uterino de la paciente o no las tiene. Entonces, en ese sentido, es una prueba adicional de certeza diagnóstica para infección por HPV, que estos equipos realmente nos dan una absoluta seguridad de que esa infección de la paciente es verdadera. Porque también entendemos que son enfermedades asintomáticas. Uno no se siente, uno no se sabe hasta que pasa algo como en mi caso, hubo un sangrado. Claro, a mí me hubiera gustado realmente enterarme antes que tenía yo este cáncer, o sea, a tiempo, digámoslo así. Entiendo que son 4 etapas del cáncer. La etapa en la que a mí me detectaron era en la segunda etapa. Y sé que hay la etapa primaria en la cual uno es tratable, con medicación casi normal. Me hubiera gustado saber a tiempo realmente para no llegar a las radioterapias. El cáncer de cuello uterino es 100% prevenible. ¿Cuáles son las 2 herramientas? Primero, la vacunación. Pero hay muchas pacientes que ya están infectadas, que ya tienen lesiones premalignas y que las tenemos que identificar y tratar si ya tienen una lesión premaligna y cáncer. Y para eso es de fundamental importancia hacer una prevención secundaria con una prueba que nos garantice una mayor sensibilidad diagnóstica, y en ese sentido estoy hablando de las pruebas para identificar la infección por papilomavirus humano y en algunos casos inclusive la genotipificación, indicando a la paciente qué tipo de HPV tiene y el riesgo que la paciente tiene.
El Hospital Carlos Andrade Marín tiene un moderno programa de prevención de cáncer de cérvix que ha beneficiado a 70,000 mujeres desde su implementación. Este programa ha permitido salvar muchas vidas, pues un diagnóstico temprano puede orientar a la paciente hacia un tratamiento que evitará que la enfermedad se desarrolle. El programa en realidad tiene muchos beneficios. Primero, evitar que las mujeres se mueran de cáncer. Muchas mujeres eviten hacerse después cirugías grandes, hacer quimioterapia, hacer radioterapia. Primero, ese es un beneficio para la salud que da economía, menores gastos. Y lo más importante, mantener la vida de las mujeres. O sea, que eso yo creo que es básico. Todos los días veo cáncer de útero, algunos avanzados. Y eso da pena porque ya no deberían verse cáncer de útero avanzado. Si todas las mujeres se hicieran en el país la prueba molecular de prevención, las mujeres se hicieran este examen cada 5 años y las positivas, ellas iban al tratamiento en específico y al seguimiento en las unidades médicas del país. De tal manera que primero ese es un ahorro económico porque ya no iría en la masa de mujeres a hacerse los exámenes y a estar siempre preocupadas, sino solamente las que tienen el riesgo. Por eso este virus se llama virus de alto riesgo. Riesgo. No es que vayan a tener cáncer, ojo, porque a veces dicen, yo tengo papiloma y mi marido tuvo papiloma, voy a morir de cáncer. No es así. Una vez que nosotros tenemos los resultados del screening de HPV, pues tenemos 2 resultados. El primero es negativo. El médico que le atiende simplemente le dice, usted tiene negativo, tiene que volver de acuerdo a nuestro algoritmo en 5 años. Cuando tiene un positivo para 16 y 18, que son los de mayor incidencia para cáncer de cuello uterino, pues el paciente tiene que pasar directamente a colposcopía, que es una muestra ya para que se va a anatomía patológica para identificar, pues obviamente, si está la presencia de cáncer. Si se determina que un paciente tiene riesgo de cáncer, se procede a diagnosticar y definir el estado en que se encuentra su enfermedad. Uno de los métodos que se utiliza es la colposcopía. La colposcopía es un equipo de óptica, ¿sí? Es como un microscopio que nos permite a una distancia de 30 centímetros enfocar el cuello uterino. Colocamos 4 sustancias y tratamos de identificar los cambios que se presenta del epitelio del cuello uterino, de los vasos sanguíneos, del estroma. Hay una clasificación internacional que nos permite identificar, dependiendo de qué es lo que estamos observando en el colposcopio, dar una impresión diagnóstica colposcópica de que si la paciente tiene una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, una sospecha de un cáncer. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos imágenes sospechosas de una lesión premaligna o cáncer, hacemos una biopsia, utilizamos una pinza, hacemos una mordidita del cuello uterino para retirar unos 3 a 5 milímetros del epitelio del cuello uterino. Es un poco molestoso, pero no dura nomás que ni minutos, o sea, es simplemente coger una muestra y ya. En mi caso no dolió, o sea, no sentí siquiera hasta cuando ya la doctora me dijo, ya te saqué y listo. Entonces yo, bueno, gracias. Le agradecí obviamente y esperé los resultados como 8 días. La parte más difícil de esta enfermedad es el esperar el examen en el que le tienen que decir si usted está contagiando o está contagiada de otros órganos o hizo metástasis en otros órganos. O sea, la espera de ese examen, ese sí es el peor. O sea, realmente ese sí, no dormía, no comía, no, o sea, y es más, ya quería que me den rápido. Todo depende de ese examen. O sea, todo depende de cuán contagiada esté. La incertidumbre de eso es agotador. O sea, de toda la enfermedad, para mí, eso fue lo más difícil. A la semana de haberme diagnosticado con cáncer, tuve la suerte de ingresar al IES. Muchos médicos ahí que me ayudaron. A lo mejor entendieron que era una madre de familia con 2 niños pequeños, porque mis hijos tenían 2 años y medio. Entonces creo que eso fue lo que me desmotivó para tratarme. Cuando la paciente es diagnosticada por cáncer, realmente la primera situación que tiene es de ansiedad, de angustia, de no saber qué es lo que le va a pasar.
Entonces ahí es muy importante la explicación que tiene que tener el médico, estableciendo un diagnóstico adecuado, y en base a ese diagnóstico, si es un cáncer in situ, pues tentativamente explicarle que con una conización, es decir, la extracción de un pedacito del cuello uterino, probablemente puede estar curada la paciente, o si ya tenemos un cáncer invasor, estaría indicado sacar el útero, sacar los ganglios, es decir, hacer una histerectomía radical que se denomina, y en algunas pacientes que hay recidiva, pues la ayuda de radioterapia, de quimioterapia. Entonces, explicarle que hay tratamiento para ese tipo de problemas que van a mejorar un poco la sobrevida y que depende mucho de la colaboración que ella tenga en someterse a esos diferentes tratamientos y el seguimiento por parte de oncología para que pueda tener muchos más años de vida, pero sobre todo con una calidad de vida importante en ese sentido. Actualmente contamos con muchas herramientas para esa situación también. Me revisó el doctor Segovia y es muy importante para uno como paciente llegar a un médico y que ese médico, o sea, le motive, le llene de esperanzas, o sea, le inyecte esas ganas de vivir. Tania tuvo que enfrentar 25 sesiones de radioterapia para combatir su tumor. En este punto, además del tratamiento médico, se vuelve básico el apoyo emocional que recibe el paciente. La radioterapia consiste en dar tratamiento en base a radiaciones ionizantes en tumores malignos. La radioterapia es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de pacientes con diagnóstico oncológico. Nelson Segovia es médico especialista en radioterapia oncológica y es el jefe de la unidad de radioterapia del HCAM. Para el caso de tratamiento puntualmente de cáncer de cérvix, nosotros hemos ya generado algoritmos de trabajo específicos basados ya en guías internacionales. Entonces nosotros ya recibimos a las pacientes con diagnóstico de cáncer de cérvix con un correcto estadiaje, tanto en imagen, con diagnóstico histopatológico ya establecido acá, y hacemos tratamiento combinado, puede ser también con quimioterapia. Tenemos acá técnicas modernas como radioterapia en 3D, que es la radioterapia que normalmente se utiliza, o radioterapia en técnicas avanzadas como es IMRT. Tenemos la capacidad instalada para solventar casos en los que necesitamos hacer radioterapia con intensidad modulada. Es un servicio que ya brinda el Hospital Carlos Andrade Marín desde el año pasado. Es una técnica moderna en donde nosotros damos puntualmente radiación, disminuyendo efectos secundarios y optimizando dosis de tratamiento. En la actualidad, gran parte de pacientes de cáncer vencen a la enfermedad. En el caso específico de cáncer de cérvix, el 48% de pacientes terminan curándose. El doctor Marcelo Álvarez es oncólogo clínico, jefe de oncología del Hospital Carlos Andrade Marín, con estudios en España. Ha trabajado en el HCAM desde hace 25 años. Básicamente ingresan al servicio de radioterapia porque generalmente el cáncer de cérvix en su gran mayoría se maneja con radioterapia como intento curativo. ¿Por qué es esto? Porque apenas un 10 a 15% de los cánceres son etapas tempranas que con cirugía se curan. La gran mayoría son estadios 2 y 3 que requieren un tratamiento de quimio y radioterapia con intención curativa. Entiendo que mi etapa no era todavía tratable, no fue tan difícil, no llegué a la parte última, digamos así, de las etapas. El último estadio es que las células tumorales se riegan por todo el cuerpo, van al hígado, van al cerebro, van al pulmón y producen inanición, es decir, enflaquecimiento severo. Y se mueren porque el tumor va a los huesos, va a todos lados. Buenos días, buenos días.
La parte familiar, psicológica y humana de las pacientes que saben que tienen un estadio 4 metastásico, que es incurable. Y claro, estas noticias son devastadoras cuando a una persona joven, a lo menos, con cáncer de cervix le dices que tiene enfermedad incurable y con un pronóstico malo. Es terrible porque hay que sacar todo cuando se puede y si no, pues hacer radioterapia, quimioterapia, en fin, que son tratamientos caros, costosos, acaban con las personas porque obviamente los tratamientos no son inocuos y es una pena tener que llegar a eso cuando podríamos haber evitado. Y lo que les digo, desgraciadamente esto pasa a las mujeres que tienen menos conocimientos y menos recursos económicos. Porque ahora, bueno, ya se puede hacer una prueba molecular en muchos sitios, en muchos laboratorios del país. Pero a la gente que no tiene acceso, tiene serios problemas. Tengo 2 tías que fallecieron el año anterior con cáncer. A uno como familiar realmente es muy triste, demasiado triste y doloroso ver cómo se termina con esta enfermedad. Y yo no quiero eso para mí. Por eso yo quiero que exista aquí una ley. Pedirles, no sé, a los señores gobernantes, a quien sea, a dónde tengo que llegar, con este mensaje para que se vea la posibilidad de que exista una ley de eutanasia que nos permita a nosotros decidir hasta cuándo podemos vivir y cómo podemos hacer para poder ya dejar. Yo no quiero ver que mis hijos me vean en ese estado. O sea, yo no quiero. La verdad, yo no quiero. El programa de prevención de cáncer de cérvix combina diferentes métodos para detectar a tiempo la presencia del virus del papiloma humano, el estado de las células y la aparición de cáncer. Pero una prevención adecuada no solo salva vidas, sino que ofrece beneficios para todo el país. El cáncer más mortal entre las mujeres es irónicamente un cáncer prevenible y un grupo de profesionales de la salud se encuentra trabajando constantemente para lograr que el programa de prevención sea un éxito a nivel nacional. Los datos recogidos respecto a la enfermedad se reflejan en varios estudios con resultados que nos muestran los beneficios de la prevención. Nosotros evaluamos si es que la incorporación de este tipo de pruebas moleculares sería también costo efectiva para el contexto de Ecuador. Y la conclusión fue que era una intervención altamente costo efectiva. Esto significa que con la inversión que se hace, el Ecuador podría pagar el uso de este tipo de pruebas a gran escala a nivel de toda la población de mujeres en edad reproductiva para poder detectar a tiempo lesiones que pueden llevar a un cáncer de cuello uterino. Rodrigo Enríquez es médico familiar y docente investigador de la Universidad de las Américas. Su línea de investigación tiene que ver con la carga epidemiológica y económica que tienen las diferentes enfermedades en el país, entre ellas el cáncer de cuello uterino. Para tener una idea de los costos, cuando uno logra detectar a tiempo una lesión que puede llegar a convertirse en un cáncer de cuello uterino, el tratamiento puede costar unos pocos cientos de dólares. Estamos hablando aproximadamente de $500 a $600 tratar este tipo de lesiones premalignas. Pero cuando ya dejamos que avance la lesión y se convierte en un cáncer de cuello uterino, el costo del tratamiento puede oscilar entre $12,000 a $60,000 dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad. El detectar, en cambio, si hay cambios premalignos o infección por el virus de papiloma puede costarte aproximadamente entre $40 a $85 o $90 por cada caso. Por lo tanto, si uno compara el costo de las estrategias de prevención versus el costo de tratar una lesión o un cáncer, todo favorece a que es mejor invertir en estrategias de prevención. Dando gracias a Dios que hubo buenos resultados, los resultados esperados médicamente. Y el doctor, o sea, pienso que él estaba muy contento con el trabajo que hizo. Y yo mucho más, porque estaba teniendo un poco más, o sea, como yo decía, me estaba prolongando la vida. Hay personas que no tenemos, hay otras que por falta de dinero realmente no se hacen, o sea,
Y yo creo realmente que en mi caso el IES para mí fue muy importante. O sea, muy, muy importante, porque yo en su momento no tengo dinero. Pero gracias a él, gracias a haber estado aportando todas estas afiliaciones, he logrado obtener todo mi tratamiento ahí. Entonces yo sí estoy agradecida con ellos. Otra de las cosas que estimamos en algún momento fue cuántos años de vida saludables pierde el país a causa de las muertes prematuras que ocasionan los cánceres de cuello uterino. Si nosotros sumamos todos los años que dejan de vivir las mujeres que murieron por cáncer de cuello uterino, estamos hablando de que Ecuador en un año puede perder aproximadamente 11.400 años de vida saludables. Un proceso clave en el programa es el monitoreo de los pacientes que obtienen un resultado positivo para el virus de papiloma. La técnica como se realizó cada uno de los frasquitos tiene un código de barra asociado a un paciente. Ese código de barra es leído por el equipo, se da el procesamiento, entregan los resultados, de eso va una base de datos que nosotros mantenemos con el código relacionado al nombre del paciente, con el código de la muestra. En la mayoría de casos subidos a la S400, ese es un sistema que tienen todos los días, entonces pueden fácilmente verificar cuál es el resultado que tuvo la paciente. Les avisamos a los médicos que el resultado está subido ya en el sistema. Entonces mantenemos una comunicación constante con todos los dispensarios y los centros. Para lograr que el monitoreo sea exitoso, se está implementando un software especializado que tendrá por objetivo contactar con la paciente por todos los medios posibles, teléfono, mail, SMS, para confirmar su presencia en el siguiente control programado. Deberíamos fortalecer el programa de cáncer de cuello uterino, no deberíamos dejar desfallecer este programa con el apoyo de las autoridades que vean en realidad la ventaja de, hablando solo de costos, prevenir los costos que van a implicar que una paciente llegue con cáncer, cuando el costo para hacer la prevención es mucho más barato, ¿no? Tenemos que fortalecer el programa, tenemos que darles fortalecimiento a estas unidades de genética molecular en Teodoro y en el José Carrasco para que puedan abarcar los centros que están aledaños a ellos y poder abarcar más pacientes, ¿no? La idea es que todos los centros de atención y los hospitales de segundo nivel participen de este programa al punto de referencia donde les correspondería, porque como tenemos de los 3 hospitales y abarcamos todo el país, cada dispensario pues incluso sería más cercano a un hospital de tercer nivel que le corresponde. Sobre el desarrollo tecnológico en la detección del papilomavirus, en la detección de células cancerígenas, tenemos la tecnología más elevada. Nosotros tenemos un departamento de laboratorio con biología molecular para detección temprana de todos estos procesos con los reactivos más sofisticados para servicio de los pacientes. Con la visión de mantenerse siempre a la vanguardia tecnológica, el Hospital Carlos Andrade Marín ha instalado recientemente el equipo Benchmark Ultra. Se trata de un sistema de coloración de láminas totalmente automatizado. Este equipo mejora el flujo de trabajo y eficiencia del procesamiento de muestras y logra resultados consistentes y reproducibles. En el caso de las pacientes del programa de prevención de cáncer de cervix, este sistema de coloración sirve para identificar a nivel celular las lesiones cervicales premalignas. Va a ser 3 años del tratamiento ya. Me ha hecho los seguimientos normales, chequeos normales, semestrales, trimestrales, no sé. Pero dando gracias a Dios hasta ahora no se ha presentado en ningún otro lado más. Yo estoy volviendo a vivir prácticamente. Y ya no tengo ni el tiempo, no tengo ni la edad. Quiero decirle que con esto uno empieza a cambiar de vida. Entonces aprende a aprovechar más el tiempo, aprende a ser más solidario, a ser mejor persona que antes, a dar prioridades, a estar mucho preocupado de las personas que le rodean. O sea, es un cambio total de vida. Cosas que tiene que hacer Ecuador como país es, primero, el cáncer de cuello uterino sigue siendo un problema de salud pública. En las mujeres es la segunda causa de muerte por cáncer femenino después del cáncer de mama.
Punto 2. Todavía nuestras cifras de cáncer de cuello uterino son sumamente altas comparadas con las cifras de los países desarrollados. Cuando comparamos los datos de Ecuador con los datos de países europeos, Norteamérica u Oceanía, nuestras cifras son muy superiores. Lo tercero es que este es un cáncer totalmente prevenible, evitable. Es decir, hay formas de detectar cuando hay una lesión que podría llevar a cáncer de cuello uterino, pero también hay formas de evitar la infección por virus de papiloma. Por lo tanto, si invertimos en estas dos estrategias, estamos evitando enfermedad y muertes ocasionadas por cáncer de cuello uterino. Y ahí es donde todavía tenemos mucho por hacer. Y cuando tú revisas unas últimas cifras de la encuesta de ENSANUD, una gran cantidad de mujeres no se hacen pruebas de detección de cáncer de cuello uterino por desinformación, por miedo o porque no lo consideran necesario. Por lo tanto, es importante también actuar en lo que tiene que ver con educación, información y mejorar el acceso de la población a este tipo de estrategias de prevención. Toda mujer entre 30 y 65 años debe realizarse un examen preventivo. Si el virus se detecta a tiempo, puede ser controlado. Si el cáncer se detecta en forma temprana, hay mayor probabilidad de controlarlo. El programa de prevención de cáncer de cérvix es el método más efectivo para la detección del virus y el cáncer, y a largo plazo se convertirá en el sistema más rentable para el Estado. Lo más importante aquí es que el cáncer de cuello uterino es un cáncer 100% evitable. El ejemplo más importante es Australia, que ha logrado reducir un 90% de verrugas genitales, un 70% de lesiones premalignas. Eso es lo que quiero para mi país. Y por eso es que estamos trabajando un poco en ese sentido para tratar de dotar de toda esa evidencia a todos los médicos ecuatorianos, a todos los ginecólogos, a todos los colposcopistas, para que pongamos en práctica estas herramientas y podamos en algún momento lograr disminuir mucho más de estas cifras altas todavía que tenemos en nuestro país de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Esa sería mi mayor ilusión. El programa de prevención de cáncer de cérvix atiende a afiliadas de Quito y las provincias del centro norte del país. El reto del gobierno ahora es ampliar la cobertura a los hospitales públicos a nivel nacional para atender a la población femenina más vulnerable, sobre todo en provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde no existe ningún tipo de ayuda. Solo así se logrará disminuir la mortalidad por cáncer de cérvix. Es importante la prevención, por eso es importante participar de los programas y es importante que el paciente vaya al médico antes de que tenga algún dolor. O sea, apenas tenga un monitoreo al año, por ejemplo, o se haga el autoexamen o pues se preocupe de su cuerpo, pues si mientras más temprano es mucho mejor para prevenir cualquier incidencia de cáncer, ¿no? Este esfuerzo de invertir unas pocas horas en hacerse una prueba puede llegar a salvar una vida. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Que nos querramos nosotros mismos y busquemos y pidamos y exijamos exámenes complementarios para saber tener y saber si tenemos cáncer. En cada etapa de desarrollo del virus hay mujeres que luchan por seguir adelante y superar esta enfermedad. Mujeres que son verdaderas guerreras y expertas en superar batallas. Todas debemos recordar la importancia de la prevención. Un simple examen puede salvar nuestras vidas. Muchísimas gracias por su atención. Los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Consultorio 108. No olvide escribirnos con su opinión a nuestras redes sociales. Que tengan un buen día.